salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? ¡Ya oíste! El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ya Oíste. De nueva cuenta con ustedes Claudia Mejía y en esta ocasión me acompaña Antonio Tapia. Hola Claudia, ¿cómo estás? Mucho gusto de estar aquí nuevamente contigo. Toño, ¿tú has oído hablar de la enfermedad de Addison? No, Claudia, es algo que jamás había escuchado. Es una enfermedad que tiene un nombre raro. Yo podría pensar que es un nombre de una chica, una mujer, pero no sé realmente qué sea y cuáles sean las causas que generan esta enfermedad. Aquí tenemos a un invitado muy especial. Está con nosotros el doctor Ángel Alfonso Garduño Pérez, que nos va a hablar sobre esta enfermedad y, bueno, esta duda que tienes del por qué el nombre y por qué enfermedad de Addison. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes en Ya Oíste. Fíjense que me llamó mucho la atención el tema al que me invitaron para compartir con ustedes, ya que en realidad no es una enfermedad muy común. El nombre viene de su descubridor, que fue el doctor Addison. Esto fue hacia 1800, como 1857 más o menos, y en el que describió ciertas características clínicas que algunos pacientes presentaban, y después ya se asoció con el problema principal, que es la deficiencia de una hormona que se produce en las suprarrenales, que son unos órganos que tenemos en la parte superior de los riñones y que se llama cortisol. Entonces, no es una enfermedad común, como se los comenté, es una enfermedad que, si sacamos cuentas, actualmente estarán viviendo alrededor de unas 1,200 a 1,400 personas con ella en México, cuando hablamos específicamente de la enfermedad de Addison, y la posibilidad de que alguien se diagnostique con esta enfermedad cada año es casi un paciente por cada 100,000 personas que viven en una población. Entonces, como ven, realmente es poco común, ¿no? Y es de suma importancia tal vez para el área médica, porque la mayoría de las veces el diagnóstico lo tiene que realizar el médico, ¿no? Ante la sospecha y los datos que el paciente le está proporcionando, pero tal vez si el paciente tuviera un poquito más de datos de la enfermedad, podría acudir de manera oportuna para hacer un diagnóstico. La causa de esta enfermedad, nos comentabas, la deficiencia de esta hormona. Sí, pero así es. ¿Cuál es la causa? ¿Es genético o es...? Fíjate que hablando específicamente de enfermedad de Addison, las causas son adquiridas. ¿Qué es esto? Significa que hay un proceso infeccioso o inclusive un proceso autoinmune que causa la destrucción de la glándula suprarrenal y provoca esta deficiencia. Hasta hace algunas décadas, la principal causa de nuestra población era la tuberculosis. Bueno, sabemos que antes de la pasteurización y además el consumo habitual de la leche sin pasteurizar, pues existía una alta prevalencia de tuberculosis en México, sobre todo en el ganado bovino, ¿no? De donde viene la leche. Y entonces esta tuberculosis le gusta alojarse en las suprarrenales, y cuando se da una infección por tuberculosis, y hasta el 70-80% de los casos hace 2 o 3 décadas eran causadas por la tuberculosis. Hay otras infecciones que también pueden causarlo, por ejemplo algunas infecciones por hongos, estos hongos que se transmiten a veces al entrar en cavernas, como histoplasmosis, ¿no? Y que pueden invadir la glándula suprarrenal. Sin embargo, ahorita la principal causa de enfermedad de Addison es autoinmune. ¿Qué significa esto? Que tu propio cuerpo está montando una respuesta inflamatoria contra tu suprarrenal y la está destruyendo. Entonces, actualmente las enfermedades autoinmunes están tomando un papel muy importante en la génesis de enfermedades, no solamente de tipo endocrinológico, sino en términos generales, ¿no? Estamos hablando de que cada vez hay más pacientes con enfermedad autoinmune de la tiroides, con enfermedad autoinmune del páncreas, que hablamos de diabetes tipo 1, y también estamos hablando de que se han detectado los casos de insuficiencia suprarrenal autoinmune en mayor número de pacientes, y la tuberculosis ha dejado de ser una de las principales causas de enfermedad suprarrenal. Doctor, ¿cuáles son los síntomas característicos de esta enfermedad y cómo podemos lograr identificarlos? En las dos circunstancias, tanto enfermedad que sea infecciosa o autoinmune, los síntomas se van dando paulatinamente. Usualmente no es súbita la pérdida de la producción de cortisol, que es la hormona que se produce en las suprarrenales, y entonces los síntomas se van dando súbitamente. ¿Para qué sirve el cortisol en nuestro cuerpo? Sirve para mantener la estabilidad de nuestra presión arterial, sirve para mantener los niveles de los electrolitos en balance, o sea, sobre todo el sodio y el potasio. Sirve también para mantener los niveles
adecuados de glucosa en sangre ante el estrés habitual que vivimos cotidianamente. Y bueno, y los síntomas muchas veces se relacionan a la falta de esta hormona. Entonces el paciente se puede sentir fatigado de manera inicial y puede ser progresivo hasta que la fatiga sea mucha. También se le puede bajar la presión arterial. Como esta hormona regula la presión arterial, pues puede haber disminución de la presión arterial, o el paciente puede presentar mareos relacionados con cambios posicionales. Por ejemplo, cuando se levanta de una silla, cuando se levanta de su cama, puede marearse por la súbita disminución de la presión arterial por la falta de esta hormona. Cuando dicen, ay, me dio vértigo, ¿no? Sí, podría ser una de las manifestaciones, aunque hay pacientes muy sensibles que cuando cambian de posición, cabeza o de sentado a parado, o de acostado a parado o sentado, pues el simple cambio posicional sí le puede causar este vértigo, ¿no? Entonces tenemos que conjuntar todos los síntomas que podrían presentarse. Otra de las situaciones que se presenta puede ser dolor abdominal, puede presentarse también baja de la glucosa. El cortisol es una hormona importantísima para cuando el organismo no tiene suficiente depósito de glucosa, o ya se ocupó ese depósito de glucosa, se genere a partir de moléculas glucosa, o sea, a partir de ácidos grasos, a partir de músculo también se genere glucosa. Entonces de esta manera los pacientes pueden presentar episodios de hipoglucemia, que es otro de los síntomas. Una situación muy importante con la enfermedad de Addison es que también presentan aumento de la pigmentación de algunas áreas del cuerpo. Usualmente son zonas donde hay presión, por ejemplo codos, nudillos, pero también pueden presentar pigmentación sobre todo en las mucosas. ¿En dónde puede ser esto? En la boca, por ejemplo, en lo que son los carrillos de la mucosa, o inclusive en las encías. Entonces estos pacientes tienden a tender a hiperpigmentarse cuando la enfermedad es avanzada. Una deficiencia severa lleva a una hiperpigmentación generalizada, pero normalmente son zonas como los que les comenté: nudillos, rodillas, cicatrices y la situación de las mucosas. ¿Y tú? ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿Todavía no? Entonces, toma nota. Encuéntranos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Estamos como ISTEMX. Pero no te vayas, que esta entrevista continúa. Estos signos y síntomas que nos está comentando se pueden confundir con otras enfermedades. Sí, por supuesto, o sea, inclusive la fatiga diaria de la cuestión cotidiana del trabajo puede hacer pensar o suponer que pudiera haber una deficiencia hormonal. Y también hay otras enfermedades que causan fatiga y causan alteraciones de la presión, hiperpigmentación. Otra de ellas es el hipotiroidismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, primero se tiene que pensar en la enfermedad, ¿no? Y segundo, se tiene que empezar a hacer el diagnóstico diferencial, o sea, saber, esto te lo puede causar esta enfermedad, esto te lo puede causar esta otra, y entonces hay que ir descartando. Como es una situación poco común, pues tal vez a veces se queda hasta el final del checklist que hacemos, ¿no? De las listas de diagnósticos diferenciales. Y entonces a lo mejor primero vamos descartando, por ejemplo, enfermedad tiroidea, o podemos descartar hipotensión asociada a un problema cardiovascular, y al final pues se queda esta, y entonces se tienen que tomar unos estudios específicos para considerar la deficiencia o no de esta hormona. El cortisol se regula desde el cerebrito. En el cerebrito se produce una hormona que es la hormona adrenocorticotrópica, que se abrevia con sus iniciales, que es ACTH, y esta hormona manda la señal a las suprarrenales para que se produzca cortisol. ¿En qué situaciones se produce cortisol? Lo que les comentaba, cuando el cuerpo está estresado, cuando hace una actividad, para regular todos los mecanismos de la presión, de la generación de energía, todo esto. Y entonces se tienen que pedir las dos hormonas para sospechar o establecer el diagnóstico de esta enfermedad. Se tiene que pedir la ACTH y se tiene que pedir el cortisol, de tal manera que en conjunto podemos sospecharla. ¿Cómo se sospecha esta enfermedad? Si la suprarrenal no funciona adecuadamente, entonces el cerebro tendrá que mandar una señal mucho más potente para intentar que esa suprarrenal funcione. Y los niveles de ACTH, que es la hormona que se produce en el cerebrito, están muy elevados, y los niveles de cortisol están muy bajos. Entonces ya con eso, aparte de los signos y síntomas clínicos que tiene el paciente, ya podemos establecer el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal. Hay puntos de corte, por supuesto, dentro de los laboratorios para decir, la tiene contundentemente, hay sospecha o se descarta, ¿no? Un cortisol mayor de 18 descarta totalmente la enfermedad de Addison. Un cortisol entre 15 y 8 hace una alta sospecha,
hay un cortisol por debajo de 5 o de 3, hace el diagnóstico contundente junto con los signos y síntomas que les comenté de enfermedad de Addison. Entonces, pues sí requiere inclusive el diagnóstico. Normalmente no lo hace un médico de primer contacto, normalmente lo hace un médico especialista, porque la sospecha tiene que estar ahí y además la interpretación de los resultados se tiene que hacer de manera adecuada, y a veces se tiene que pasar a pruebas especiales para intentar estimular a que el cortisol se produzca y de esta manera llegar al diagnóstico, porque ese rango que está intermedio lo consideramos zona gris, y algunas veces tenemos que hacer que el paciente se estrese para que produzca cortisol y confirmar o descartar o no si tiene la enfermedad. Y para esto se hacen pruebas especiales que se tienen que hacer en un ambiente hospitalario, como el inducir hipoglucemia en un paciente, o sea, disminuir su nivel de glucosa a menos de 50 para que el cortisol se estimule para producir. Si a pesar de la hipoglucemia el cortisol no se produce, se tiene el diagnóstico de la enfermedad. Doctor, ¿qué sucede cuando una persona que tiene este padecimiento no le toma el interés adecuado? ¿A qué me refiero? Puede tener estos padecimientos como el mareo, el dolor abdominal y toma esas referencias para otra enfermedad. Si no tiene ese diagnóstico adecuado, la persona puede llevar una vida, de poder decirlo de alguna manera, normal y sobrellevar la enfermedad durante su vida. Sí, si la deficiencia de cortisol no es tan severa como para causarle una enfermedad que requiera hospitalización, puede mantener hasta cierto punto su nivel de vida, aunque cuando ya se interroga de manera directa a los pacientes, su calidad de vida y sus actividades diarias disminuyen significativamente. O sea, ya te dicen, no, es que ahora ya no me voy a caminar porque me canso, me siento triste y me siento cansado. Puede acompañarse también de trastornos emocionales como depresión o ansiedad, ¿no? Y por eso también se puede traslapar con, inclusive muchos médicos pueden decir, está ansioso o está deprimido el paciente y dar tratamiento para la depresión y no pensar nunca en el diagnóstico, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que se aborde. Normalmente lo que recomendamos es, ningún trastorno es emocional hasta que se descarte que hay una enfermedad, ¿no? O sea, habitualmente si pones un marco o etiquetas a un paciente como ansioso o depresivo, pues te estás perdiendo la oportunidad de diagnosticar de manera adecuadamente a lo mejor una enfermedad en la que no estás pensando. Entonces, hay que referir al paciente de manera oportuna a un especialista si es que hay dudas acerca de si solamente es un trastorno ansioso o depresivo, ¿no? Entonces, o una fatiga, ¿no? Por exceso de trabajo. Entonces, ¿en qué pacientes podemos sospechar más que esté esta enfermedad? Como la principal causa actual son las enfermedades autoinmunes, esta enfermedad se asocia con otras enfermedades autoinmunes. Entonces, es muy frecuente que se asocie con enfermedad tiroidea autoinmune. Entonces, si ya tienes el diagnóstico en un paciente que tiene hipotiroidismo secundario a lo que se llama tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune, y empieza con fatiga y su nivel de hormonas tiroideas es normal, entonces tienes que pensar que a lo mejor no se haya asociado la enfermedad de Addison a esta enfermedad tiroidea. ¿A qué otra enfermedad autoinmune se asocia? A diabetes tipo 1, también a vitiligo o también a exceso de hormonas tiroideas, que sería la enfermedad de Graves. Entonces, paciente que tiene una enfermedad autoinmune diagnosticada tiene que tener un seguimiento mucho más especial y dirigido para saber si va a presentar o no esta complicación como parte de su autoinmunidad. No sé por qué me imaginé a los pacientes como zombies, así como estoy cansado, no puedo hacer cosas, ¿no? No sé, me quiero imaginar que, por ejemplo, tenga algún tipo de situación estresante, que chocó o que lo están asaltando. ¿Pueden reaccionar en el momento estos pacientes? Pues en general tienen una disminución de la energía, ¿no? Sí pueden reaccionar, pero inclusive ese estrés que que origine una respuesta puede ser un detonante para que pueda hospitalizarse por una crisis suprarrenal. O sea, haz de cuenta, yo choco, me estreso y mi organismo no es suficientemente capaz como para mantener el equilibrio, ¿no? Y responder ante esas necesidades que ese momento me dio. O por ejemplo, son sometidos a una cirugía electiva, le van a quitar la vesícula inclusive una urgencia, una apendicitis, lo que tú quieras. Y en ese momento, al no tener una suficiente reserva de cortisol, pueden caer en un estado agudo que se llama crisis suprarrenal y que los puede llevar inclusive a un estado de choque. Esto significa que su presión arterial baje
baje a tal grado que ponga en riesgo su vida. Entonces, a veces así se diagnostican los pacientes. Claro, se sometió a un estrés. Así es, se somete al estrés y entonces de pronto un paciente que en teoría estaba en buenas condiciones presenta una complicación grave y dices, ¿qué pasó? Entonces buscas y te das cuenta que ya tenía algo, una patología suprarrenal establecida, y en ese momento el estrés fue el condicionante o el detonante para que pudiera presentarse la complicación grave. ¿Ha tenido usted pacientes que ha detectado así la enfermedad de Addison? Fíjate que sí, bueno, por el tipo de especialidad que tengo, pues es la especialidad de referencia. Y también, bueno, la situación que vivimos en el Centro Médico Nacional es que somos un hospital de referencia de patologías complejas, y bueno, tenemos una cantidad mucho mayor de casos de los que pudiera tener un hospital general o un hospital regional, ¿no? Entonces sí tenemos bastantes pacientes. Puedes escuchar este y todos nuestros episodios de forma gratuita en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Music y ahora también en iHeartRadio. Encuéntranos como Iste Podcast. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. ¿Tiene alguna historia, relato que nos cuente sobre algún paciente que haya podido mejorar? Bueno, mira, fíjate que en realidad la mayoría de los pacientes, hablando específicamente de su historia particular, tienen estos síntomas que les comento. Usualmente se refieren muy fatigados, usualmente su calidad de vida está muy, muy disminuida, ya no rinden en el trabajo, en la casa se llegan nada más a dormir y también tienen problemas familiares, ¿no? Entonces, si tienen hijos, ya tampoco pueden tener esa convivencia. Y al momento que los diagnosticas y les inicias tratamiento, realmente es sorprendente todos los cambios que ocurren. Y yo creo que eso es lo que más puedo recalcar cuando diagnosticas y le das tratamiento a un paciente. La ventaja es que actualmente el tratamiento existe, o sea, es una enfermedad que tiene un tratamiento y que puede mejorar a los pacientes. Los tratamientos a veces se acompaña de deficiencia de otra hormona, que es la hormona que se llama aldosterona, y esta aldosterona también regula los electrolitos y la presión. O sea que si las dos se conjuntan, deficiencia de cortisol y aldosterona, pues el paciente está peor. Pero si solamente es una, a lo mejor se compensa de alguna manera, y por eso les digo que puede cursar muchos años a lo mejor sin el diagnóstico. Pero una vez que le inicias el tratamiento de una u otra hormona, que usualmente utilizamos hidrocortisona, utilizamos prednisona, que son las hormonas que son sintéticas y que son las que hacen el mismo efecto que nuestro cortisol endógeno, pues mejoran significativamente, la presión se les normaliza, dejan de tener hipoglucemias, tienen más energía, ya no tienen dolor abdominal. No es lo mismo desde el punto de vista, porque cuando te sometes a un estrés, normalmente tu cuerpo produce más cortisol y automáticamente hace los ajustes, pero se les recomienda a estos pacientes que cuando estén sometidos a un estrés, ya sea laboral, enfermedad, fiebre, diarrea, vayan a ser sometidos a una cirugía, se duplique la dosis del medicamento que le estemos dando para que mantengan cierta estabilidad. Y no es complejo el tratamiento, realmente se puede dar, y el paciente puede tener acceso, en la institución lo tenemos, no tenemos ningún problema con eso. Y la otra circunstancia es, si piensas que es algo que tal vez me faltó previamente comentarles, es, ok, haces el diagnóstico y puede ser autoinmune, tienes que pedir unos estudios especiales para saber si es autoinmune. Pero si te queda la duda y es infección, entonces tienes que ir al fondo, sacar estudios radiológicos, una tomografía, una resonancia de suprarrenales, para ver si existe la probabilidad de una infección. Y como es tuberculosis, tendría que darse tratamiento a la tuberculosis. Muchas veces inclusive se tiene que hacer biopsia para sacar un pedacito de suprarrenal y mandar a cultivar o mandar a patología y que nos digan y nos confirmen el diagnóstico de tuberculosis, porque el tratamiento de la tuberculosis es mínimo 6 meses a un año. No podemos darle un tratamiento a un paciente que no lo vaya, que realmente no tenga tuberculosis. Y como son a veces enfermedades raras, como los hongos que les digo, también se tienen que mandar a hacer cultivos y todo esto. Ahora ya también hay diagnósticos moleculares en sangre, lo que también se sospecha por imagen radiológica que puede haber una infección y se mandan los estudios serológicos en sangre, y si salen positivos, entonces tiene una infección por hongos o tiene una infección por tuberculosis. Que, ojo, que el tratamiento sea accesible no significa que la gente se vaya a automedicar. Sí, claro, no toda la fatiga es insuficiencia suprarrenal, ¿no? Y no toda la hiperpigmentación es insuficiencia suprarrenal. Digo, porque pues mucha gente también sí pigmenta, por ejemplo, por exposición al sol, que ahorita también la radiación es mucho más intensa, pero usualmente las zonas de hiperpigmentación pueden ser las zonas expuestas al sol, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que una enfermedad de este tipo se sospeche, se diagnostique y se trate por un médico especialista. ¿La enfermedad de Addison tiene más predisposición en mujeres o en hombres?
Fíjate que tiene dos tipos de conductas. Cuando se presenta en niños es más frecuente en hombres, pero ya en la etapa adulta, que es cuando se presenta más, se presenta mucho más en las mujeres. Hasta en un 70% de los casos son asociados a la mujer. ¿Pero por qué a la mujer? Fíjate que la mujer tiene una mayor predisposición para presentar enfermedades autoinmunes. Esa es la situación. Aparte de la enfermedad de Addison, ¿qué otras enfermedades autoinmunes se le pueden diagnosticar a las mujeres? El hipotiroidismo, la enfermedad de Graves, que es el exceso de hormonas tiroideas, que es el hipertiroidismo, el vitiligo también puede ser más frecuente. Y bueno, y hay otras enfermedades autoinmunes que son más frecuentes en la mujer, como el lupus eritematoso sistémico, como la artritis reumatoide. Entonces, pues parece ser que en algunas situaciones tiene más predisposición la mujer que el hombre. Doctor, ¿qué es una crisis addisoniana? ¿Y la crisis addisoniana se da cuando hay un tratamiento o cuando no se lleva a cabo el mismo? La crisis addisoniana es una situación en la cual el paciente tiene un estado grave de la deficiencia hormonal que lo lleva a una hipotensión severa, o sea, un estado de choque, que también altera la regulación de algunas sustancias en la sangre, como los ácidos en la sangre, y que puede inclusive condicionar a que el paciente requiera un manejo avanzado de resucitación, o sea, una terapia intensiva, una terapia intermedia, intubación, manejo de sustancias para que su presión se estabilice. Y esta crisis addisoniana puede precipitarse por un estrés, pero normalmente puede ocurrir cuando el paciente suspende su tratamiento. O sea, una vez diagnosticado la enfermedad, si el paciente no le da continuidad al tratamiento, hasta una gripa puede causar una crisis addisoniana. Entonces, por eso también es importante explicarle al paciente que su enfermedad no se le va a quitar, es una enfermedad crónica que requiere un tratamiento a largo plazo, y todas las situaciones que implican el tratamiento y los momentos de estrés que viva, duplicar el tratamiento para evitar una crisis addisoniana. Porque realmente puede llegar a la muerte. Sí, puede llegar a la muerte. Una crisis addisoniana puede llevar al paciente a riesgo de muerte. Esa es la importancia de llevar un tratamiento bien diagnosticado, que el médico especialista les proporciona a ustedes como pacientes y que lo deben de respetar. Ya sabemos que en muchas ocasiones, cuando uno no lleva un tratamiento o lo suspende, las causas pueden ser en algunos casos mortales, en otros puede perjudicar gravemente su salud. Hasta te puedes enfermar más de alguna otra condición. Yo aprovecho aquí el foro, realmente no es enfermedad de Addison de lo que voy a hablar en este momento, pero quisiera aprovechar el foro porque actualmente tenemos muchas crisis addisonianas relacionadas. Addisonianas se refiere a cualquier falta de cortisol, ¿no? Que podemos llamarlo también insuficiencia suprarrenal aguda, pero muchas situaciones están ocurriendo en relación al consumo de estos productos milagro. Hay muchas marcas que no las mencionaré por cuestiones legales, pero por ejemplo vas y te dicen en la farmacia naturista o inclusive en las farmacias de cadena: ah, mire, toma esto para sus articulaciones, esto le va a quitar. O tu comadre o tu amiga te dijo: mira, a mí me recomendaron esto, yo me curé con esto y ahora soy como un conejo ágil y veloz, ¿no? Y a mí me ha pasado mucho esas circunstancias. ¿Qué traen esos supuestos suplementos que solamente traen hierbitas? Les están introduciendo hormonas parecidas al cortisol, que son potentes antiinflamatorios. Entonces el paciente, por supuesto, que va a tener mejoría de sus patologías óseas y inflamatorias, pero ¿qué hace ese cortisol? Esos derivados del cortisol lo que hacen la función del cortisol y hacen que la suprarrenal ya no trabaje. La neutraliza. Así es, o sea, ¿para qué trabajo si ya estoy tomando algo, ¿no? Eso, así dice la suprarrenal. Pero ¿qué pasa cuando de manera súbita suspenden estos medicamentos las personas? Pues tienen una crisis addisoniana en muchas cosas, porque su suprarrenal se acostumbró a no trabajar, y al momento que se quita el efecto de este medicamento, como puedo haber tenido un periodo muy largo de estimulación, entonces la suprarrenal no produce inmediatamente el cortisol, y entonces pueden tener, por eso se hacen tan dependientes los pacientes de estos fármacos, porque cuando lo intentan suspender, el cortisol está deficiente y entonces se sienten muy mal, se sienten cansados, vuelven los dolores articulares. Entonces es importante que no tomemos ese tipo de medicamentos, porque no son medicamentos, no tienen un control de calidad para saber si lo tienen o no lo tienen. Nosotros en el grupo de endocrinólogos que tenemos a nivel nacional se han mandado a analizar muchos de estos medicamentos y tienen las sustancias a pesar de que la etiqueta no lo diga. Lo mismo pasa con estos medicamentos para bajar de peso. Sí, pero ahí pueden tener otro tipo de hormonas, por ejemplo las hormonas tiroideas, ¿no? Que también conlleva una sí, enfermedad claro, de Addison. el que te da la capsulita azul, la capsulita roja que te vas a
a tomar el lunes, el martes, ¿no? Y segura, o anfetaminas inclusive también, ¿no? Entonces, pues aprovecho el foro para mandar este mensaje, porque finalmente es algo que está ocurriendo y cada vez está ocurriendo con mayor frecuencia, y es muy preocupante para nosotros. Tómenlo mucho en cuenta, porque esto es muy importante para nuestra salud, para la salud de ustedes, de su gente cercana, porque estos remedios caseros, estas recomendaciones de boca en boca, normalmente a unos les puede funcionar de alguna manera, pero a otros les puede perjudicar inclusive la muerte. Así que tómenlo mucho en cuenta, por favor, y en lugar de acudir a estos remedios naturistas o milagro, acudan directamente a su médico de primer contacto, que él sabrá a dónde tienen ustedes que dirigirse conforme a la enfermedad que padezcan. Gracias, doctor, por comentarnos muy anexo al tema, porque es muy importante. Por último, quisiera que nos recalcara cuándo acudir al médico. ¿Cuándo acudir y sospechar esta enfermedad? Primero que nada, cuando nuestra manera de vivir habitual se va deteriorando. O sea, empezamos a tener fatiga sin causa aparente, empezamos a tener episodios de baja depresión que no se relacionan con alguna situación en particular, como deshidratación, por ejemplo, que empezamos a tener pigmentación en las zonas que les comenté, las encías, la parte interna de la mucosa de la boca, los nudillos, las cicatrices. Entonces, en ese momento, conjuntando todos estos síntomas, podríamos pensar que puedo tener la enfermedad y tengo que buscar una atención. Más cuando se asocia a enfermedades autoinmunes, como el hipotiroidismo, como la diabetes tipo 1 o como el vitiligo, que son las más frecuentes. Entonces, en ese momento tengo que buscar atención, y si no lo tengo, qué padre. Entonces ya el médico ya hará un escrutinio y me buscará por qué es mi fatiga, por qué son estos síntomas que padezco, y de esta manera podemos hacer una detección. Como les dije, es rara, ¿no? Es rara. Estamos hablando de 4 a 11 casos por millón de habitantes. O sea, realmente es muy raro, pero de todos modos hay que acudir al médico para que se pueda pensar como una opción de enfermedad. Que aquí en el liste de primer contacto sería su médico familiar. Sí, así es. Sí, el médico familiar, y el médico familiar pues ya empezará el abordaje, y si lo considera, lo referirá a un segundo o tercer nivel de atención. Muchísimas gracias, doctor, por hablarnos de este tema y abrirnos el panorama, que aunque no es común, es importante. Para mí ha sido un placer estar con ustedes. Es la segunda ocasión que puedo compartir este foro con ustedes, y espero que no sea la última, porque es muy interesante venir a platicar de esto. Sabremos que no será la última, doctor. Nos encanta que esté aquí con nosotros, y sabe que tiene las puertas abiertas de esta cabina para usted y tratar otro tema, otra especialidad que sea de interés para los derechohabientes. Muchas gracias. Y a ti que nos escuchas, gracias por acompañarnos. Yo soy Claudia Mejía. Y yo soy Antonio Tapia. Hasta la próxima. Este programa es realizado gracias a la colaboración de Ámbar Mora y Claudia Mejía en los micrófonos, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ámbar Mora en la producción ejecutiva. En comunicación social, Alma Rosa Rivera. En la dirección general del ISSSTE, Dr. Pedro Centeno. Salud, Turismo, cultura, Deporte. Educación. eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? ¡Ya oíste!